Qué placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana desde el Club Unión. Quiero agradecerles a todas las personas que de una u otra manera entran a nuestro sitio web, hablan o nos escriben sus opiniones, y aquellos que también nos vinculan a través del Facebook alan.trigueros.vega. Gracias realmente por sus comentarios. Hoy voy a hablar de algo que para todos es natural. A ver, estas señoras son totalmente naturales ahora para todos nosotros. Ahí están, siempre presentes en todo momento dentro de nuestras posibilidades económicas. Con solo hablar de tarjetas de crédito, decir las cosas positivas, las cosas negativas que pueden surgir, yo sé que usted no se va a despegar del televisor porque hemos traído un equipo realmente importante a hablar de este tema, y le cuento que yo soy el primero deseoso de conocer todas esas cosas positivas y todos los cuidados que hay que tener en el manejo de las tarjetas de crédito, porque a veces por inocentes nos aparecen unas cuentas astronómicas que después no sabemos qué hacer con ellas. Así que paso a presentar a este equipo de profesionales que nos va a hablar sobre lo que son las tarjetas de débito y crédito que llegan a su mano, a lo mejor de manera fácilmente, pero que si usted no sabe controlarlas, pues pueden ser un problema para usted, pero si las sabe usar beneficiosamente, va a tener réditos positivos. Gracias a doña Cintia Zapata de la Dirección de Apoyo al Consumidor por estar con nosotros en el programa de esta semana en el Club Unión, a don Luis Diego Montero, gerente operativo de la División de Tarjetas del Banco de Costa Rica, a don Luis Diego, más bien a don Eric Ulate de Consumidores de Costa Rica, y a doña Patricia Castillo, directora de Control Tributario, y en ella un saludo a su mamá, doña Carmen, que nos ve y que me mandó un saludo a mí, así que yo le mando un abrazo también fraternal a doña Carmen. Hablemos de tarjetas de crédito. Esto es todo un mundo, Esto es todo un mundo. Y yo le decía ahora a ellos, antes de comenzar el programa, que me he topado con beneficios que yo ni siquiera sabía, ¿verdad? Pero también con preocupaciones que uno ni se imagina. Vamos a hablar, en primera instancia, de las debilidades y los beneficios y los riesgos de las tarjetas de crédito. Nos vamos a tomar un par de minutitos cada uno de nosotros para hablar de ese tema. Si gusta, don Luis Diego, arrancamos con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. En realidad el tema de las tarjetas de débito, de débito y de crédito es todo un mundo. Es un mundo apasionante tanto para los emisores de tarjetas como para los usuarios. La tarjeta de crédito es un instrumento crediticio que le permite a los bancos colocar crédito y a las personas tener un medio para financiar compras cuando no tienen el dinero para hacer las mismas. Dentro de esta relación existe toda una gama de actividades que se llevan a cabo por parte de los bancos, por parte de los comercios y por parte de los usuarios. Y esa interrelación entre lo que es el usuario de la tarjeta de crédito y lo que es el banco emisor y lo que son los comercios en donde se utiliza, genera una serie de beneficios, de responsabilidades y también de riesgos que todos debemos conocer y estar conscientes para que la relación entre el banco, nuestro emisor de tarjeta, y nosotros como usuarios siempre esté en buen término y sea duradera durante muchos años. Don Luis Diego, hablemos expresamente, por el momento hablemos de dos, por ejemplo, dos beneficios interesantes, porque yo sé que doña Cintia viene antes del programa de una situación y así que nos va a hablar del tema preventivo a todas luces, porque viene así como que dicen, encendida con el tema. Entonces, hablemos de dos beneficios y ya me voy aquí para también eso y ahí vamos turnándonos. Sí, bueno, el principal beneficio de una tarjeta de crédito es tener la posibilidad de financiamiento. El banco le hace un análisis a la persona, mide su capacidad de pago y le asigna una línea de crédito. La línea de crédito es, digamos, la mayor disponibilidad que el banco le asigna a una persona para que utilice la línea de crédito. Ese es el mayor beneficio porque da la posibilidad de financiamiento. Hay beneficios adicionales que los bancos le dan a las personas, a sus usuarios de tarjetas. Y muchos de estos beneficios están relacionados con los programas de lealtad. ¿Y qué son los programas de lealtad? Bueno, son un esfuerzo de los emisores de tarjetas para que sus clientes utilicen la tarjeta de su marca.
y no utilicen otra tarjeta de la competencia. Entonces, como hay muchos emisores en este país, 29 emisores, entonces hay 29 instituciones que están tratando de que los costarricenses o los ciudadanos de Costa Rica tengan una tarjeta de mi banco. Y en ese sentido hay un esfuerzo conjunto de todos los emisores para ganarse a ese cliente y para conseguir su lealtad. Por ahí vamos. Ahora sí, hablemos un poquitito de los riesgos, porque yo sé que de verdad ahora que la vi entrar venía así como, ay, hábleme un poquitito, doña Cintia. Bueno, el tarjetaviente tiene que saber que a la hora de adquirir un instrumento de esta naturaleza tiene una serie de responsabilidades, en realidad está adquiriendo una serie de responsabilidades. Si bien tiene derechos que lo amparan, cuando nosotros utilizamos la tarjeta como instrumento de pago, estamos haciendo una promesa a la entidad financiera de que vamos a pagar eso y de que lo vamos a pagar si nos vamos a financiar a una tasa determinada, ¿verdad? Y si vamos a pagar de contado, si queremos evitar esa carga de los intereses, vamos a tener que pagar en tiempo, ¿verdad? Hay una fecha para pagar la tarjeta de crédito libre de intereses y hay otra fecha para pagar un mínimo que supone un financiamiento y entonces a eso se me van a cargar los intereses. ¿Qué tipo de intereses? Pues intereses corrientes, si pago ese mínimo y si no pago ni siquiera el mínimo, vienen los intereses corrientes más los moratorios, ¿verdad? Y eso es básico porque en otros países el consumidor selecciona la tarjeta no únicamente con base en los demás beneficios asociados, sino mucho fijándose en el tema de la tasa de interés. Y ciertamente aquí encontramos algún tipo de competencia en tasas de interés. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio publica cada 4 meses un estudio comparativo de las tasas de interés y los beneficios adicionales de la tarjeta, y entonces eso está ahí a disposición en la página web del Ministerio para que sea de consulta para los consumidores. Ahora, ¿cuántos consumidores consultan esta página web? No estoy muy segura, ¿verdad? Porque seguimos los consumidores costarricenses como que más atendiendo a las llamadas, más atendiendo como a ese contacto uno a uno, que realmente comprendiendo muy bien el instrumento. Y al final, ¿verdad?, creo que es como como una sensación de poder. O sea, yo tengo la tarjeta en la mano y se ve inofensiva, ¿verdad? Está como inofensiva, como que no causa ningún dolor de cabeza, pero un mal uso, uy, te mete en un problema grande. Ahí es donde vamos. Entonces, ¿cómo tenemos que utilizar la tarjeta de crédito? Nosotros insistimos muchísimo en que la tarjeta es esencialmente un medio de pago. Entonces, en realidad, para financiarse deberíamos escogerlo únicamente en casos, digamos, de emergencia, ¿verdad? Nosotros hablamos de casos de emergencia, ¿por qué? Porque la tasa de interés es una tasa muchísimo más elevada, porque es un crédito revolutivo, es un crédito de muy fácil disposición, está ahí a la mano y normalmente tiene pues flexibilidad, no tengo que hacer papeleos previos ni nada. Entonces eso me va a generar una carga de intereses bastante importante con respecto, por ejemplo, a un crédito personal o crédito de otra naturaleza. Entonces voy a tener que empezar para decirlo en simple, si tiene más riesgo, la tasa de interés es más alta. Sí. ¿Verdad? Ahora, esta es una herramienta que también ha sido interesante para la Dirección de Control Tributario, ¿verdad, doña Patricia? ¿Por qué ha sido interesante y ha sido pertinente en muchos casos? Bueno, primero darle las gracias por la invitación de parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Tributación. En realidad, para nosotros es información. Y la información es la clave de éxito para nuestros programas de control tributario. Nosotros tenemos información mensual de las administradoras de tarjetas que nos envían esa información y nosotros lo que hacemos es comparar esa información contra lo que el contribuyente ha declarado en el impuesto sobre las ventas. Sabemos que esa es una parte de sus ventas, pero es un indicador importante porque nos hemos encontrado situaciones en las cuales, y no son pocas, el contribuyente declara menos de lo que nos dice el administrador de tarjetas. Entonces, obviamente, ahí es cuando se acciona la administración tributaria, actúa la administración tributaria teniendo en cuenta eso. Es decir, desde el punto de vista de nuestros programas de control tributario, ocultos, omisos e inexactos, en cada uno de esos ámbitos nosotros actuamos. Bien, y ya vemos que también le sirve al país. De una u otra manera, recordemos que una buena recaudación es bienestar para todos.
¿Y los consumidores? Mire, en realidad el uso de tarjetas de crédito y de débito ha venido a resultar un cambio total en la cultura del costarricense. ¿Cómo sabía yo cuánto podía gastar? Muy sencillo, me iba a la billetera, abría la billetera y mira, tengo tantos billetes de tal cosa y eso es lo que puedo gastar. No me preocupaba de nada más. Ahora esto ha variado. ¿Por qué? Porque tengo una tarjetita muy bonita, en el mejor de los casos solo una, ¿verdad? En realidad hay costarricenses que se han dedicado a coleccionar plásticos de todos colores, tipos y formas. Pero lo cierto del caso es que esto ha variado en nuestra cultura. Ahora no es solo ver la billetera, sino que tenemos una tarjetita que nos permite expandir el gasto. ¿Cómo expandir el gasto? Bueno, desgraciadamente lo hemos hecho de una manera muy poco informada, de una manera muy poco responsable. Según el último estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ya los costarricenses debíamos a abril o a mayo más de 600 mil millones de colones en tarjetas de crédito, y esto obviamente lo que nos quiere decir es que todavía no hemos asimilado bien esa cultura de tarjetas. Aparte del hecho de que los costarricenses también nos ha venido costando acostumbrarnos a la idea. ¿Sí? Perdóname, Eric, yo creo que las asimilamos muy bien porque la usamos mucho. Lo que no hemos asimilado es el buen uso que hay que darle a una tarjeta de crédito. Incluso el hecho de que ahora tenemos que acordarnos de 2 fechas mensuales que hace 15 o 20 años ni siquiera estaban en la agenda de la gente. Así es. Bueno, la fecha de corte y la fecha de pago son cosas que la gente todavía no ha asumido y que son importantísimas dentro de este tipo de mercado. Entonces aquí, desgraciadamente, nos hemos encontrado con una herramienta muy importante, bien utilizada, pero el problema es que no la hemos utilizado bien. Seguimos acostumbrándonos a ver cuánto es lo que tenemos en la billetera y nos esperamos a que llegue el estado de cuenta para ver cuánto es lo que hay que irle a pagar a la tarjeta. Me dejas ir a un corte comercial y cuando regreso, vieras que quiero, ahora sí, que comencemos a profundizar, porque existiendo 600, ¿cuántos? 600 mil millones. 600 mil millones de colones. 600.300. 600.000, bueno, imagínense, de gente con problemas para pagar tarjetas, este programa va a ser muy interesante, así que ya venimos. Estamos en el Club Unión, estamos hablando de las tarjetas de débito y crédito, teniendo el dato de que hay, aquí don Luis Diego me decía, 1.200.000 tarjetas de crédito, ese es el dato, ¿verdad? De acuerdo con lo publicado en el último estudio de abril del MEI. Y transita sobre esas tarjetas 600.000 millones de colones. Así es. Casi nada, ¿verdad? Un montón de plata. Bueno, eso no quiere decir que todo eso es la morosidad que hay, sino el tránsito que hay alrededor de las tarjetas de crédito. Tengo que preguntar, ¿qué es lo que uno debería observar antes de adquirir una tarjeta de crédito? Porque hubo un momento en el que te invadían por teléfono, todo el santo día te ofrecían tarjetas. ¿Qué es lo primero que uno tiene que observar y cuidar? Por ejemplo, esto que decía usted, las tasas de interés, ¿quiénes son los que mejores tasas de interés tienen? Aparece en una página del MEC, ¿verdad? Así es, aparece en nuestro estudio comparativo cada 4 meses porque las tasas van variando, ¿verdad? Y también hay instrumentos que van desapareciendo mientras van surgiendo otros nuevos. Eso quiere decir que, por ejemplo, un banco puede tener, no sé, 10 tipos de plástico y entonces le cambia de nombre a una de sus tarjetas o elimina una de sus tarjetas y lanza otra nueva, con nuevos beneficios, nuevas posibilidades para los tarjetavientes. Esto quiere decir que hay unas que son cashback, por ejemplo, que le dan al consumidor, le devuelven al consumidor cierto tipo de monto después de haber gastado o comprado con la tarjeta de crédito. Hay otras que son tarjetas que, por ejemplo, acumulan puntos para poder ser canjeados en distintos puntos de venta. Hay otros que acumulan millas, hay otros que le dan la posibilidad al consumidor de aplicar un monto al mismo pago de la tarjeta, es decir, de tener alguna especie de rebaja. Todos esos son beneficios adicionales. Hay otros que dan seguro incluso en ruta, ¿verdad? Que si se queda varado el carro, pues pueda llamar entonces a una grúa. Ese tipo de beneficios adicionales es posible aprovecharlos si también, ¿verdad?, tomamos en cuenta que el costo principal,
digamos, de la tarjeta está compuesto por 3 componentes. Uno es si necesito pagar anualidades de la tarjeta, ¿verdad? Porque voy a tener que verme obligado a pagar un cierto monto. El otro es el tema de la tasa de interés, que por supuesto yo voy a necesitar una tasa de interés bastante competitiva en el mercado si, por ejemplo, en algún momento voy a necesitar financiarme, y entonces ese va a ser el costo asociado que yo tenga que pagar con el tema de la tarjeta. Y el otro es el tema de las comisiones y recargos. ¿Cuánto me está cobrando esa entidad financiera de comisión por manejo de la tarjeta o de recargos por mora, ¿verdad? Muchas veces me dicen, no se preocupe porque nosotros tenemos una tasa de interés moratorio ridícula, pero el cargo por mora es un cargo elevadísimo. ¿Qué quiere decir eso? Espérense, porque, vamos a ver, voy a tratar de llevar el tema a un lenguaje, ustedes como expertos entienden muy bien el tema. Entonces, permítanme tratar de llevarlo así como que al términos simples. Ok, vamos a ver, componentes que uno tiene que revisar. Lo que ustedes me están diciendo primero, ¿cuánto interés le están cobrando? Así es. ¿Verdad? Ese es el primer término de lo que me estás diciendo. Lo segundo es que por el uso de la tarjeta, ¿te cobran o no te cobran? O sea, si yo llego a un supermercado y uso la tarjeta, ¿a mí me cobran por ese uso de la tarjeta o no? No se cobra. No te cobran. No se cobra nada por eso. Ok. Pero hay emisores que sí cobran, y cobran un costo que se llama costo de administración de la tarjeta. Por ejemplo, para cuando usted hace transacciones en moneda diferente a la nacional. Por ejemplo, que usted le vendan algo en dólares, ¿verdad? Porque sabemos que los comercios a nivel nacional venden, no solo fijan sus precios en colones, sino también los fijan en dólares. Y entonces usted se va a hacer una transacción y con eso quisiera ir introduciendo de una vez el tema de algunos problemas algunos mercados que nos generan problemas, más problemas que otros, y en donde está de por medio el uso de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, alguien me vende un plan vacacional y me lo vende en $500. Bueno, hay muchos emisores que me cobran por la administración de la tarjeta, ¿verdad?, un monto cada vez que yo pago sumas en dólares. No me las cobra si pago en colones, pero me las empieza a cobrar si las pago en dólares. Entonces hay otro punto importante por averiguar. O sea, ¿son todos o son algunos? Los que cobran por el cambio de divisa. No, en realidad cuando usted hace compras en el país, no se le carga lo que doña Cintia comenta. Esos cargos lo hacen algunos bancos en relación con las compras que hacen en el exterior, cuando la moneda en la que compran es distinta al dólar. Entonces hay una comisión que se carga al cliente por lo que se llama por la conversión de moneda. Son algunos, por lo menos en el Banco de Costa Rica eso no se carga al cliente, hay otros emisores que sí lo cargan. Entonces, esas son compras en monedas extranjeras distintas al dólar. Y había una variable que se me quedó de lo que estaba hablando. Y la otra es, a lo mejor, año con año, algunas de estas empresas que emiten plástico te cobran un derecho por el tenerlo. La anualidad. La anualidad, ¿verdad? Algunos no lo cobran, otros sí, o todos lo cobran. Sí, aquí digamos, hay que hacer una diferencia entre lo que son tarjetas de débito y lo que son tarjetas de crédito. Hace varios años existía el concepto del cobro de la membresía o la anualidad a los clientes de tarjetas de crédito, y esto representaba un ingreso importante para los emisores. Pero conforme fue creciendo la competencia entre los bancos y conforme fueron apareciendo más emisores, entonces los clientes aprovechaban la circunstancia y le decían, pero es que usted me está cobrando una anualidad, una membresía, y en el banco tal no me la cobra. Entonces, eso fue como forzando las cosas ahí a nivel de competencia, y en el tema de las tarjetas de crédito, el cobro de la membresía yo creo que está prácticamente eliminado, porque era un elemento de competencia que le hacía perder competitividad al emisor de tarjetas que cobraba membresía, que eran altas, $35, $50 anuales. Ok, entonces para aterrizar el tema, uno, siempre hay que fijarse tasa de interés, que el make, y voy a ver si me ponen la dirección de correo electrónico acá, de página web, que sería www.make.go.cr. www.make.go.cr. Ahí están las tasas de interés por las tarjetas. El segundo punto es preguntar si te cobran o no te cobran por el uso de la tarjeta. ¿Es así, verdad?
Y bueno, el tercero que ya pareciera que no es tanto si es que te cobran por año una membresía. Entonces, tres factores ¿Hay iniciales. algún, hay Todavía algún quienes lo porcentaje hacen. Sí, que hay cobran? Hay quienes lo hacen, sí, efectivamente. Hay quienes lo hacen. Incluso esto es importante, que el consumidor lo busque porque el emisor no te lo da. Vamos a ver, en Costa Rica, a pesar de que hay 29 emisores, lo cierto del caso es que aquí nadie compite por tasa de interés, nadie compite diciéndote que no te da membresía, nadie compite por este tipo de cosas. Es decir, nadie en su publicidad de tarjetas de crédito, ninguno de esos 29 emisores le dice al consumidor cuánto le cobra en tasa de interés, ni en cuanto a anualidades, ni en cuanto a tasa de interés moratorio, etcétera, si no es cuando el consumidor pregunta o si no está estipulado en el contrato. Y esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque la única fuente de información que hoy en día tiene el consumidor para comparar es ese estudio que cuatrimestralmente hace el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es una de las grandes deficiencias que tiene este mercado, que a pesar de que tiene una cantidad de operadores apreciable, lo cierto del caso es que no existe información para que el consumidor pueda hacer una comparación como en otro tipo de mercados o de artículos, en donde le dicen, mira, es que yo le doy ofertas, yo cobro esto y el otro cobra menos. Aquí no existe ese tipo de información, incluso con el mercado de operadoras de pensiones, ¿verdad? Que le dicen, yo le doy a usted mejor rendimiento, yo le doy menos rendimiento. Bueno, eso no existe en este mercado, por eso es que es importante que los consumidores puedan de alguna manera, antes de decir que sí o que no a un ofrecimiento de tarjeta, acceder a este estudio que hace el Ministerio de Economía. Sin embargo, si me permite, Sí, claro. digamos, ampliar un poco el comentario del compañero, para un emisor de tarjetas podría resultar oneroso estar haciendo publicaciones masivas acerca de, digamos, algunos de esos aspectos. Y casi que el 100% de los emisores de tarjetas tienen su página web, en donde ahí las personas que por lo general ingresan muy poco, y ese es uno de los problemas que se tienen de comunicación, ahí hay información valiosísima para los consumidores acerca de las tasas de interés, acerca de los distintos tipos de tarjetas, acerca de las características, acerca de las comisiones que el banco cobra, acerca de las pólizas que cubren las tarjetas. Entonces hay información valiosísima, aparte de la que la que generalmente se envía en el estado cuenta y la que después de que se publicó el reglamento de tarjeta, los bancos estamos obligados a estarles informando. Y además de eso, los emisores tienen plataformas en las cuales se puede comunicar cualquier persona, se llama al Banco de Costa Rica, se llama al otro banco, o se llama a cualquiera institución que sea emisor de tarjetas de crédito, y ante la pregunta, miren, necesito información porque estoy interesado en la tarjeta, es trasladado, digamos, a una persona que apropiadamente le pueda dar información de lo que él necesita. A mí surge otra pregunta, porque en el tercer segmento quiero hablar ya de los temitas de los fraudes que te hacen con las tarjetas, que sé que doña Cintia está esperando esa pregunta. Pero doña Patricia, sea como sea, las tarjetas de crédito dejan rastro, y esto es importantísimo también para la gente de tributación. Claro. ¿Verdad? Realmente importante. Sin embargo, y lo digo porque a mí me ha tocado, yo he tenido que llegar a pagar, buscar un efectivo, ir, bueno, que ya uno no se siente muy confiado en darlo en el bolsillo, para pagarle a un médico, porque dice que con tarjeta, no, ¿verdad? Sea como sea, no les hace mucha gracia porque hay un rastreo ahí. En realidad se ha mejorado, se puede hacer algo con alguien que te diga, no te acepto tarjeta, o no se puede hacer nada. Bueno, mi respuesta es desde el punto de vista tributario. Eso es un tema, no como consumidor. En realidad, nosotros sencillamente lo que hacemos es usar la información. Obviamente sabemos que esos profesionales y muchos negocios no van a querer que estar con un sistema de este tipo. Es decir, es una situación como de realidad de negocio contra la realidad de control tributario. Es claro que muchos profesionales, y a uno le ha tocado vivir ese tipo de experiencias, llega uno a un consultorio y definitivamente no aceptan, es solamente efectivo. Hasta para pagar una operación es en efectivo. ¿Por qué? Porque no quieren que se les ejerza el control tributario. Tenemos que tener claro algo, mientras que no se solicite una factura, un comprobante de pago,
que ese es el mecanismo de control. La otra es decir, es una realidad, todo ciudadano debe solicitar su comprobante de pago. Obviamente, si eso no se hace, si no se emite una factura o un comprobante, necesariamente tenemos que, la administración tributaria, buscar fuentes de información. Y para nosotros, los emisores, es una fuente de información muy importante. Claro, tienen una sociedad muy interesante con los bancos. Me surge, porque sé que hubo toda una estrategia, o hay una estrategia implementada para que la gente use la tarjeta de crédito. Creo que hay un concurso inclusive, me acabo de decir lo que yo no lo conocía muy en claro, que una buena alianza hubiese sido con los propios bancos para darlo a conocer, que se ganaban hasta un premio uno, ¿no? Por el uso de la tarjeta. Y todavía está, por ejemplo, mañana es el que corresponde al mes de septiembre, el sorteo electrónico. O sea, electrónico. mes a mes hay un concurso de... 212 premios que se dan, que van desde los 100,000 colones hasta un premio de 2 millones de colones y otro de 3 millones. Entonces, eso llega hasta el mes de diciembre de este año. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. A nosotros, como Dirección General de Tributación, como Administración Tributaria, cuando una persona paga con tarjeta, ahí hay una retención. Eso es lo que nosotros conocemos como factores de retención. Entonces, eso es un pago a cuenta y tiene un efecto positivo en la recaudación, porque eso se tiene que realizar diariamente y depositarse al día siguiente. Entonces, eso tiene un efecto positivo en la recaudación. Pero para nosotros, aparte de ese efecto positivo, es muchísimo más importante la información. Sí, y voy a un corte porque después obviamente tienen que hablar los consumidores. Algunos me dicen, mira, es que si uso la tarjeta, o cuando te lo dicen así, sin ningún problema. Si me lo pagas con tarjeta es tanto menos, y si me lo pagas en efectivo es tanto menos, es con tarjeta es tanto más. ¿Verdad? Eso es como cuando te dicen quiere o no factura. Ya venimos, estamos en el Club Unión, hablando de las tarjetas de débito y de crédito. Ese no es un estudio que nosotros sacamos porque es un estudio comercial, es un estudio de lo que el banco comercialmente llegue, digamos, en acuerdo con el establecimiento. Y nosotros no vemos relación comercial, pero uno de los factores que a nosotros nos refieren, por lo menos los profesionales liberales, ¿verdad? Ya no te voy a hablar de un centro médico grande porque el centro médico sí necesita poner un datáfono, pero que un profesional liberal no pone un datáfono porque dice, no, es que el costo asociado es pérdida para mí, ¿me entiendes? Y no necesariamente es que no dé factura, no necesariamente es que no sea transparente con el fisco, es simple y sencillamente que para efectos de rentabilidad no le sirve. Pero sin embargo, si a ese profesional usted le dice que ese porcentaje que supuestamente está alegando que es el que por el cual no pone el POS, si usted le dijera ese porcentaje que a ese profesional, hipotéticamente hablando, que el banco le va a cobrar 0, y le hace la pregunta, y ahora sí, ¿estaría usted dispuesto a poner POS? Habría muchísimas posibilidades de que le diga que no. Pues si se dieron cuenta, yo no le di apertura al programa porque ellos estaban conversando, así que arrancaron ellos el programa. Aquí meramente estamos continuando, ¿verdad? Ahora, habría que hacer esa pregunta que hace don Luis Diego, es realmente interesante. O sea, ¿qué pasa si el banco te dice, bueno, no te voy a cobrar la comisión que como usualmente se está dando y nivela los barcos? ¿Qué pasa para el consumidor? Mire, lo que pasa es que eso es algo totalmente hipotético. Actualmente esa situación no se da y lo cierto del caso es que incluso algo que Consumidores de Costa Rica ha venido planteando sobre la mesa de forma constante es que es el mismo tipo de cobro independientemente de si es tarjeta de crédito o débito, es decir, al final de cuentas los bancos hacen el mismo tipo de cobro, o los emisores, no hablemos de los bancos, pero no todos los emisores son bancos, pero hacen el mismo tipo de cobro, aun cuando se esté haciendo el pago con el dinero del banco vía tarjeta de crédito, o si se está haciendo el pago con mi dinero vía tarjeta de débito. Y esto obviamente para nosotros no es lo más adecuado porque, como lo conversábamos previo al programa, muchos comerciantes al final de cuentas lo que hacen es, no, esa comisión se la cobra el consumidor en el precio. Entonces al final de cuentas
esa comisión la termina pagando el consumidor y termina también siendo fuente de problemas porque Pero yo me hago una pregunta, ¿qué no termina pagando el consumidor? No todo, lo terminamos pagando todo. Por eso, entre más cosas le Los meta usted al costos precio, asociados al servicio los terminamos pagando nosotros. Entonces, entre más costos asociados tengan los servicios y entre más costos asociados tengan los bienes, más vamos a terminar pagando nosotros. Ese como es el consumidores problema. Sin embargo, una diferenciación en las comisiones no necesariamente garantiza que los comerciantes van a bajar los precios, que vayan a salir y digan, bueno, entonces ahora, por todos estos artículos, al precio que tiene establecido, le vamos a restar. Ah, no, se la juegan de taquitos. Sí, yo creo que se la juegan de taquitos pero es que y le siguen manteniendo el precio que cuentas, tenía. eso es hipotético porque la situación no se da. O sea, al final de cuentas podemos estar hablando de las situaciones que efectivamente se dan. Y lo que se ha venido dando en la práctica es que no hay diferenciación entre comisiones que cobren los bancos indistintamente si se usa una tarjeta de crédito de una tarjeta de débito, que son dos instrumentos diferentes en donde se está jugando con un dinero diferente, uno del emisor y otro del consumidor, pero que al final de cuentas cobran la misma comisión que termina pagando el consumidor. Ese es el problema que se está dando en la actualidad. Cualquier otra hipótesis es algo imaginario que no podríamos saber en la práctica cómo va a funcionar. Sin embargo, tenemos que ser claros en esto. No deben entender los televidentes que los consumidores están pagando en estos momentos comisiones como las que estamos hablando, ¿verdad? Aquí hay que separar las ideas. El consumidor llega al establecimiento y paga el precio que está establecido por el bien o servicio que está adquiriendo. Por otro lado, entre el banco y el comercio existe una negociación en donde se establecen lo que se llaman las comisiones de adquirencia. Entonces, si decimos que la comisión que el comerciante le va a pagar al banco por los servicios que le presta de liquidación de los vouchers, eventualmente se le está trasladando, se le está cobrando al consumidor, podemos asustar a los consumidores y que ellos sientan que están recibiendo un cargo que no les corresponde. Entonces, hay una frontera ahí muy sutil entre lo que es la relación entre el tarjetaviente y el comercio donde hace la compra y lo que es la relación entre el comercio y la negociación que ese comercio llegue a tener con los bancos. Totalmente de acuerdo. Y una de las preguntas que también en ese sentido hacen muchos de los consumidores es si es válido tener precios diferenciados para pagos con tarjeta o pagos en efectivo, ¿verdad? Y eso es totalmente ilegal, es decir, es incorrecto. Es esto mismo que estaba diciendo yo. Que en un establecimiento, en un mismo establecimiento le digan a uno, bueno, entonces si me paga con tarjeta, yo le cobro tanto, y si me paga sin tarjeta, le cobro tanto. Hay que entender los dos escenarios. Uno es que entre más caro le cueste al productor producir, más caro va a ser el producto. Entre más caro le cuesta al comerciante comercializar su producto, más caro va a ser ese producto. Eso es el tema del costo asociado del bien o del servicio. Eso es una cosa totalmente aparte. El uso de tarjetas y el uso de datáfonos tiene un costo asociado que se llama comisión de adquirencia. Otro es el tema de cómo es que me tienen que vender a mí los productos como consumidor. Y ahí es donde es totalmente ilegal generarme costos diferenciados en si yo utilizo un plástico o voy a pagar en efectivo, porque al fin y al cabo lo que estoy es utilizando un medio de pago que no debería tener ninguna diferenciación en el precio. ¿Por qué? Porque entonces empieza a darse toda una serie de tergiversación del uso en realidad de este instrumento como medio de pago, sea tarjeta de crédito, sea tarjeta de débito, sea efectivo. El sistema tiene que permitirnos una transparencia total de saber cuál es el valor asignado a un producto, y el valor asignado al producto es el precio final que yo tengo que pagar. Ese es el último precio que tengo que pagar, y por encima de eso el consumidor no tiene que pagar ni ninguna comisión ni ningún sobreprecio, sino que ese es el precio que la ley señala que el consumidor debe pagar. Entonces, ¿hay denuncias por este tema? Sí, hay denuncias, y hay establecimientos que han ido corrigiendo su actuación a partir de un cobro diferenciado al inicio, ¿verdad? Entre si pagaba con tarjeta de crédito. Lo mismo da con descuentos. Por ejemplo, descuentos solo se aplican si usted paga en efectivo. Y eso sucede mucho, sobre todo a nivel de restaurantes, ¿verdad? Le aplicamos un descuento si paga en efectivo, pero si paga con tarjeta de crédito, el descuento no es aplicado. Bueno, eso es lo mismo que una aplicación diferenciada del precio de acuerdo con el medio de pago. ¿Qué les parece si hablamos un momentito de los riesgos? Porque hay momentos en los que, la verdad,
la gente se mete en problemas y grandes, ¿verdad? Con el uso de las tarjetas. Creo que lo primero que todo es a partir de la disciplina que uno tenga en el uso de las tarjetas, ¿verdad? O sea, lo mejor del mundo es que usted tenga una tarjeta que la utiliza durante el mes y que tiene claridad de cuándo tiene que pagar y pagar antes de que se le venza, y creo que ahí va a ir tranquilamente caminando sin ningún problema, ganándose unos puntitos de paso para ver si en el sorteo electrónico, ¿verdad?, que tienen ustedes se pega uno de los 2 millones de colones, lo cual estaría bastante bien. O los 3 millones. O los 3 millones, exactamente. El primer costo, ¿verdad? O sea, o el primer cuidado que hay que tener es el cuidado de pagar en tiempo. Si no puedo pagar en tiempo, pagar los mínimos establecidos. Esos son como Sí, pero pagando los mínimos establecidos, yo ya estoy pagando intereses. Correcto, Sí, claro. correcto. ¿Okay? Claro. Ojo que ya ahí es donde la bola se le empieza a hacer muy grande, ¿verdad? Porque ya el siguiente mes es los intereses más lo que tiene. Exacto. Y sigue sumando, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo primero es tal vez controlar el tema de la deuda que yo tengo, si tengo deuda con tarjeta de crédito. En principio, entender que es un instrumento de pago y ojalá pagarla puntualmente cada vez que vence, ¿verdad? Esa es la manera más sana de utilizar una tarjeta de crédito. El segundo asunto está asociado con la seguridad que hay que tener cuando uno tiene un instrumento de estos. Hay quienes andan en la billetera el número de PIN, ¿verdad? Hay quienes andan la clave secreta para los sistemas de banca por teléfono o de internet. Bueno, mucho cuidado, ¿verdad? Los temores que existen, porque los bancos han logrado tener plataformas muy interesantes en el tema del pago por internet y todo, que la verdad que resolvió la vida, o le ha resuelto la vida más de uno, incluyendo. Por supuesto. Claro. ¿Son realmente seguras o hay una constante aparición de problemitas? Sí, bueno, tal vez en materia de riesgo es conveniente que lo dividamos en dos partes. Adelante. Están los riesgos relacionados con el uso de la tarjeta por parte del cliente, y están los riesgos relacionados con terceras personas o otros entes que le pueden generar un riesgo de fraude a la tarjeta, ¿verdad? Entonces, dentro de los primeros podemos considerar el riesgo de imagen que tiene el tarjetaviente que alemán al banco, que es un poco lo que doña Cintia ha comentado de una forma muy acertada. Entonces, desde este punto de vista, el usuario de una tarjeta de crédito tiene que ser consciente, digamos, de varias cosas. Por ejemplo, primero que nada, tiene que ser consciente de cuál es la línea de crédito que tiene. Hay personas a las que usted les pregunta, mire, ¿y de cuánto es esa línea de crédito? Yo no sé. ¿Es en dólares? ¿Es en colones? Yo no sé. Entonces, hay muchos usuarios que no conocen eso. Perdón. Si usted no conoce la línea de crédito que le fue asignada, entonces usted puede caer en el riesgo de sobreutilizarla, por decirlo, o aprovecharla al máximo. Y entonces eso le va a cargar el saldo y le va a crear un pago por intereses. Y más todavía, si en las fechas en que el banco le estipula que haga o el pago mínimo o el pago de contado, usted no puede cumplir, bueno, ya con el de contado digamos que no puede cumplir, y con el mínimo o no lo cumple o cumple menos, entonces usted ante el banco empieza a deteriorar su imagen como buen pagador. Y es donde empieza el banco a llamarlo por teléfono, a decirle, mire, usted no pagó, o usted no pagó el mínimo que le habíamos establecido. Como decimos en cristiano, le ponen la perseguidora. Sí, lo que pasa es que la perseguidora en algunos casos ha sido extremadamente severa. Algunos emisores de tarjetas han puesto una perseguidora constante, mortificante. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé, a mí me da la sensación, dichosamente no me ha tocado vivir eso, pero me da la sensación que antes de sentir ese acoso constante, de lo mejor es ir al banco y decirle, bueno, lleguemos a un arreglo, porque creo que es como lo más inteligente. Esa es la otra parte, digamos, cuando se materializó el riesgo de no poder pagar al banco oportunamente las cuotas, entonces lo peor que se puede hacer es tratar de esconderse y que no me llame y no quiero saber nada y ojalá que nadie me conozca. Apago el celular y nada va a pasar. Sí, no, ahí más bien lo que hay que hacer es un análisis de la situación real que tiene la persona, que analice las causas, si fue que fue responsable en la utilización de su tarjeta, le dieron una línea de crédito y tal vez empezó, digamos, a gastar más de su capacidad económica, entonces tiene que acercarse al banco.
tiene que acercarse al banco y decirme, señores, estoy en una situación particular, no he podido o no voy a poder hacerle los pagos, necesito conversar con ustedes y tratar de llegar a un acuerdo. Porque muchas entidades financieras hacen un buen arreglo de pago con sus clientes y reconvierten esa deuda a otro tipo de crédito, cancelándole el crédito revolutivo. ¿Por qué le cancelan el crédito revolutivo? ¿Y por qué es sano cancelar el crédito revolutivo? Cuando quiere decir eso es porque en la tarjeta de crédito. Le agarraron la tarjetita y se la cortaron. Se la cortaron. ¿Y por qué es sano hacer esto? Bueno, porque ya este consumidor, este cliente ha demostrado estar en una posición en donde no puede pagar su mínimo establecido en la tarjeta, y lo que es posible hacer con él para sacarlo adelante es que él pague un cierto monto que no comprometa su seguridad patrimonial, esto es que le permita seguir viviendo, pero sin la posibilidad de habilitarle de nuevo la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué hacen muchas entidades financieras? Que es nuestra lucha. Llegan a algún tipo de arreglo de pago, pero le siguen dando la posibilidad de que se sigan endeudando, y lo terminan de matar. Entonces, una de las responsabilidades compartidas de las entidades financieras es velar efectivamente porque ese cliente que conoce muy bien la entidad financiera, porque conoce cuál es su capacidad de pago, porque conoce que ya está en problemas, que ese cliente pueda salir de esa situación y que lo pueda hacer de una buena forma, ¿verdad? Sin necesidad de estarlo tentando a través de generarle o dejarle una línea de crédito abierta, ¿verdad? Que eso también es uno de los problemas que pues genera un efecto bola de nieve del cual el consumidor después no puede salir, porque él empieza con una deuda, llega a un acuerdo de pago con la entidad, pero sigue utilizando la tarjeta de crédito y se sigue endeudando hasta que definitivamente ya no puede salir. Ya no puedo más. Voy al corte comercial. Cuando regreso, hay fraudes muy serios. Quiero hablar de eso. Ya venimos. Bien, estamos en el Club Unión. Decía ahora en el corte comercial que según yo todavía me quedaba mucho espacio, pero estoy en el último segmento y quería hablar tanto del tema de las tarjetas que me quedé cortísimo. Decía don Luis ahora que ojo con el tema de las tasas. Si quiere le decimos a los televidentes, don Luis, ¿de qué estábamos hablando ahora? No, el tema de las tasas es uno de los temas más importantes en la decisión de adoptar una tarjeta de crédito. De acuerdo con el último estudio del MEI, tenemos que las tasas de interés que ofrecen los emisores de tarjetas en el país oscilan entre un 24 y un 56%. Entonces esta es una gran gama de tasa de interés, y a la hora de escoger una tarjeta es de esperar que en la medida de lo posible... Perdón, un 24 significa un 2% mensual. Porque la gente a veces no mide eso, ¿verdad? Ajá. 2% mensual. Claro. Yo recuerdo antes cuando las famosas garroteras le daban a uno el plata por un 3% mensual. Ajá. Bueno, 2% mensual y ahí hasta el 56%. 56%, sí, 56% es el dato del estudio del MEI. Entonces, una persona que adquiere una tarjeta de crédito con una tasa del 45% y otra persona que adquiere en otra institución una tarjeta de crédito con una tasa muchísimo más bajo, por el mismo financiamiento, la primera va a estar pagando mucho más en intereses. Entonces ese es un tema importantísimo a la hora de la elección de las tasas. Es que no me quiero ir sin hablar de los timos, ¿verdad? Porque igual en el corte hablamos y me hablaban de que me he pegado la lotería no sé cuántas veces en no sé qué país. Sí, yo me he pegado 4 veces la lotería en Inglaterra y por correo electrónico me lo han dicho. 2 millones de libras esterlinas. Exacto, entonces timos. Cuénteme cuáles timos hay sobre el tapete que son conocidos. No meta los datos de su tarjeta en las páginas electrónicas que le llegan a usted para actualizar datos, para pedirle participación en algún tipo de rifa o promoción. No dé nunca los datos de su tarjeta de crédito, menos de la clave de seguridad que tiene su tarjeta, que normalmente son 4 dígitos que vienen en la parte de atrás de la tarjeta. Los datos de su tarjeta son sumamente confidenciales. Usted los da únicamente cuando quiere hacer una transacción. Si está haciendo una transacción por internet, cuestión en donde los costarricenses todavía somos bastante precavidos,
sepa si la página es segura o no. ¿Cómo lo sabe uno? Denuncie, porque las páginas que son seguras normalmente, si son fuera del país, tienen un certificado de seguridad. Si no, nosotros no sabemos cómo diferenciar una página segura de una no segura. Busquemos información al respecto, pero no hagamos la transacción ahora, que no lo sabemos. Usted se da cuenta si la página es segura porque en el sitio dice HTTPS. Al final trae una S. Y cuando usted ingresa le aparece un candado que dice sitio seguro. Entonces, si usted entra a una página en donde la dirección del sitio no tiene el HTTP y ahí un montón de cosas más, pero no tiene el S, esa no es una página segura. Si no aparece un candadito. Ya va un primer volado. Vamos si no aparece un candadito, si no aparece, por ejemplo, mecanismos de pago seguros, ¿verdad? Hay empresas que se encargan de asegurar que su pago llegue al proveedor, como por ejemplo PayPal. Bueno, hay varios mecanismos de pago seguros. Sí, es cierto. Sí. Si en la página web donde usted está comprando no existen mecanismos de pago seguros, absténgase de comprar en ese tipo de páginas. El otro timo son las invitaciones que usted le llegan a participar en conjuntos, en concursos, en promociones, o que usted se ganó la lotería, pero usted tiene que dar el número de tarjeta de crédito para hacerle un cargo menor de unos $10, y cuando resulta que usted dio el número de su tarjeta de crédito, usted está autorizando en realidad un débito o estaba firmando un cargo por la totalidad del monto de su tarjeta. Si fueron $10,000, fueron $10,000, y le pueden hacer un fraude hasta por ese monto. ¿Qué tanto sucede? El tema de las invitaciones que comenta doña Cintia es un tema que los emisores de tarjetas le hemos puesto mucha atención, porque la cantidad de denuncias que se reciben por esto, pues es una cantidad que pues no digamos que es excesiva, pero sí era para preocuparse. El tema funciona por la credibilidad de los costarricenses, aquello de que somos demasiado confiados. Entonces, un costarricense en determinado momento recibe una llamada en su trabajo o en su casa y le dicen que por ser un usuario de tarjetas de Visa o de Mastercard, participó en un concurso y obtuvo un beneficio, y que para ese beneficio tiene una invitación para presentarse en tal lugar en donde le van a dar más detalles. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es donde ahí mismo por teléfono le dicen: mire, usted se ganó la lotería de Inglaterra, usted es un afortunado, ganó 2 millones de libras esterlinas, pero hay que pagar algunos impuestos, hay que pagar unos costos pequeños, y entonces necesitamos que usted nos dé su número de tarjeta, que nos dé su fecha de vencimiento y que nos dé los numeritos que aparecen atrás de la tarjeta. Entonces, cuando la persona dio eso, ya abrió su tarjeta de crédito para que le hagan cargos. Y ahí comienza el problema del fraude. Pero sí existen mecanismos para poder denunciar un fraude hecho, por ejemplo, en un punto de venta. No me sucedió lo del fraude, pero igual me estresa que se me perdió. Claro, lo que dispone el reglamento es que la tarjeta tiene que ser... ¿Usted sigue su tarjeta? Sí. Así es, y lo que dispone el reglamento es que en realidad la transacción tiene que hacerse a la vista del consumidor, enfrente del consumidor, para que él no se vea desprovisto de la tarjeta. Eso es otro tip importante. Usted puede pedir, solicitar: no, mire, aquí está mi tarjeta, déjame la transacción aquí, a vista y paciencia mía. Incluso recuerdo el caso de un exdiputado al que precisamente le vaciaron su tarjeta de crédito así, en un restaurante donde pagó, se llevaron la tarjeta, él siguió hablando y cuando se dio cuenta le dieron la tarjeta con el voucher, pero ya se la habían clonado. Un minuto para cada uno. Conclusiones, doña Patricia, su opinión sobre la importancia del uso y los cuidados en las tarjetas de débito y crédito desde la perspectiva de control tributario. Bueno, insisto, es la información para efectos de control tributario, que la administración tributaria disponga de esa información. Es información fiable para nosotros, sabemos que esa es una parte de las ventas, pero hace un rato cuando intervine hablé de términos de ocultos, es aquel afiliado que llega y que todavía no está inscrito ante la administración tributaria. Por ahí tenemos una información para llegar a este contribuyente a que se inscriba. Desde el punto de vista de omisos, lo tenemos inscrito pero no nos está presentando las declaraciones.
desde el punto de vista del control de la veracidad también de lo que está autoliquidando el contribuyente. De igual manera, sabemos que esa es una parte de los ingresos, pero lo comparamos. En realidad, la información es vital para los programas de control tributario y la estamos utilizando. El año pasado fuimos intensivos, pero intensivos en el uso de la información. Tenemos un software a nivel de administración tributaria, digitamos el número de cédula, baja toda la información de las declaraciones de ventas y de la información de los emisores. Sabemos cuál es el monto total de transacciones. Entonces, y comparamos. Y en todas nuestras actuaciones de control... Pero eso no es, digamos, con cada persona, sí, ¿o sí? Sí, claro. O sea, usted mete un dato, mete mi número de cédula y sabe todas las transacciones y cosas que ha hecho. No, desde el punto de vista, estoy hablando del contribuyente. Ok. Del contribuyente. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos exactamente cuánto es el monto total que se ha transado en ese negocio. Y obviamente nosotros le llegamos a ese contribuyente. Hay que tomar en cuenta también que con la ley de fortalecimiento, que ya está, esperemos que esté en muy poco plazo, de la gestión de la administración tributaria, hay un cambio en el régimen sancionador. En nosotros a esos casos hay maniobras de parte de los contribuyentes. ¿Qué sucede? Aquí el contribuyente que no nos presenta la declaración o que nos presenta una declaración sin autoliquidar el impuesto en blanco, a eso le llegamos fuertemente. Bueno, ya vamos logrando. Un minutito para cada uno. Consumidores, buenos consejos. Mire, primero no ser tan confiado, leerse los contratos, leer el estado de cuenta. La gente está acostumbrada a que recibe el estado de cuenta, cuánto tengo que pagar de mínimo y cuándo lo tengo que pagar, y eso es toda la información que ve. No, hay que leer los estados de cuenta, hay que leer los contratos, efectivamente hay que solicitar los vouchers. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que ahora hay comercios que ni siquiera piden la firma del voucher, sino que ahora sencillamente con el paso de la tarjeta ya aplican los montos correspondientes. Pero en ese sentido, lo importante es que la gente que ya tiene tarjeta pueda tener un control sobre la misma, no sencillamente ver cuándo y cuánto tengo que pagar y ya con eso me desentendí. No, aquí lo importante es tener un control y ser desconfiados siempre, en el 100% de los casos, cuando nos vienen a querer utilizar la tarjeta de una manera muy fácil para el consumidor. Cuando las cosas son muy fáciles, tenga mucho cuidado. Pele el ojo. Don Luis, un minutito. Gracias. Bueno, las tarjetas de débito y crédito, o lo que conocemos como el dinero plástico, vinieron para quedarse por mucho tiempo, ¿verdad? Y son unos instrumentos que le sirven tanto al gobierno para hacer cálculos sobre la recaudación, nos sirven a los consumidores para no cargar dinero, disminuir el riesgo de asaltos, de robos. Le sirve a los bancos para hacer sus negocios. Las tarjetas le dan una gran flexibilidad al sistema. Entonces, nunca podemos, desde ningún punto de vista, pensar que es algo que no funciona, que es algo malo, que es algo que debería eliminarse. Desde luego que no, es algo muy bueno. Tenemos una gran responsabilidad, los emisores de tarjetas, el gobierno, los defensores de los consumidores, las entidades reguladoras de todas las actividades, para informar a los usuarios de las tarjetas, que esa es la clave. Si un usuario está informado, el tema de esta reunión, que es el uso inteligente de las tarjetas de crédito y de débito, entonces ya está superado. Sáqueme una duda, porque estoy con corto tiempo. Si yo voy al cajero automático y saco plata, ese sí tiene un costo. Depende, por ejemplo, le pongo... Pero la mayoría de las veces, ¿verdad? Le pongo el caso del Banco de Costa Rica, que es el que conozco ahora. Si usted es tarjetaviente de tarjeta de débito, usted puede hacer hasta 5 retiros en el cajero automático durante el mes y no le cobra nada. Después del quinto se le cobran 10 centavos de dólar. Pero esos 10 centavos de dólar se le cobran si y solo si el saldo promedio de su cuenta es inferior a $350. Sí. Pero pueden llegar a cobrarte. Digo porque también uno a veces por temores empieza a sacar del cajero y puede llegar a tener un costo. Hasta 5 puede ser. El último minutito, ahora sí se me acabó el tiempo. Hay que perderle el miedo a la tarjeta de crédito, perderle el miedo es informarse más, es conocer los estados de cuenta, es entender muy bien el costo del financiamiento, que es esta tasa de interés de la que tanto hemos hablado, y sobre todo entender que la tarjeta de crédito es como si tuviéramos un hijo financiero. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar el hijo? Si lo vamos a depositar y se lo vamos a dejar a alguien para que se lo lleve por ahí y me lo traiga a la media hora,
si vamos a creer en todo lo que realmente nos dicen, por ejemplo, cuando nos venden un plan vacacional, déjeme la tarjeta, yo solo quiero verla, y ahí la dejamos muy confiados y después nos dimos cuenta que me hicieron un fraude en la tarjeta de crédito que involucra todo mi patrimonio familiar incluso y que me coloca en problemas financieros. Bueno, no nos despeguemos de esa tarjeta. Hay muchos fraudes en tiempos compartidos, y planes vacacionales en Costa Rica es nuestro número uno, nuestro dolor de cabeza número uno, ¿verdad? En las llamadas de teléfono donde me dicen, venga, lo invitamos a una cena, lo único que tiene que traer de requisito es su tarjeta de crédito. Oh, sí. Pero usted se ganó un viaje, usted se ganó un crucero o se ganó un fin de semana en un hotel de playa de lujo, pero me tiene que traer la tarjeta de crédito. Y mucho ojo con ese tipo de entidades. Estamos haciendo toda una alianza estratégica con las entidades financieras para que no le otorguen datáfonos a las empresas que no se encuentren inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esto ha sido este es un proyecto que tenemos en marcha por precisamente la cantidad de estafas y de fraudes a través de este tipo de mecanismos. Queremos evitarlos, pero queremos también que el consumidor sea un consumidor cada vez más exigente y más conocedor de sus derechos. Y para ser conocedor de sus derechos hay que conocer también las responsabilidades que tenemos con el uso de la tarjeta de crédito. Con ese mensaje final me voy porque me pasé creo que como medio minuto, así que tengo que irme. Gracias a mis invitados y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país. Muchas gracias.